Observe los espacios silenciosos entre sus respiraciones, esas pequeñas muertes y renacimientos que puntúan la existencia. Se nos dice desde la cuna que existe un silencio último, una cesación final, y esta noción está envuelta en sombras, adornada con espectros de pavor. El miedo a la muerte, verá, no es una flor natural en el jardín del alma, es una semilla plantada, cuidadosamente nutrida a través de generaciones por las mismas manos que afirman guiarnos. Piense, recuerde los susurros de la parca, las vívidas ilustraciones en los cuentos infantiles que representan el final como un vacío oscuro y frío. Recuerde los pronunciamientos desde los sagrados púlpitos, advirtiendo de tormento eterno, pintando un paisaje aterrador para la conciencia desobediente. Estas narrativas, amplificadas por la implacable cámara de eco de los medios modernos, que a menudo equiparan la muerte con el horror y la finalidad, construyen una fortaleza de miedo alrededor del portal al que todos debemos acercarnos eventualmente en considere el peso de este condicionamiento. Se posa sobre nosotros como un sudario, moldeando nuestras percepciones, limitando nuestra voluntad de explorar los misterios ocultos más profundos del ser. Se nos enseña a aferrarnos desesperadamente a la orilla conocida, aterrorizados por el vasto y oscuro océano más allá. Esta aversión programada a la transición es un pilar fundamental sobre el que se asientan muchas estructuras sociales. Y si este miedo omnipresente no es una parte inherente de la condición humana, sino un edificio cuidadosamente construido, diseñado para mantenernos contenidos, mire los fragmentos de sabiduría ancestral, susurrados en voz baja o grabados en las quebradizas páginas de textos prohibidos. Estas voces antiguas a menudo hablan de la muerte no como un adversario, sino como un pasaje sagrado, un regreso. Los egipcios, con sus intrincados rituales y mapas para el más allá, los tibetanos con su bardo TH, Dol, guías para la conciencia que navega el estado post-mortem. Estas tradiciones tenían una perspectiva diferente, una que veía la vida y la muerte como fases entrelazadas de un ciclo mayo, ere y continuo. Sin embargo, gran parte de este conocimiento fue suprimido, desestimado como mito, deliberadamente oscurecido, asegurando que la narrativa dominante de finalidad temerosa echara raíces. ¿Por qué un aspecto tan fundamental de la existencia estaría envuelto en tal terror? ¿Por qué se nos anima a apartar la mirada del horizonte último? La respuesta, quizás, reside en comprender las dinámicas de poder construidas sobre este mismo miedo. Una población acobardada ante lo desconocido es más fácil de manejar, más maleable, más centrada en comodidades y distracciones inmediatas y tangibles en lugar del profundo viaje de iluminación espiritual o el trabajo profundo de alquimia interior, requerido para comprender verdaderamente a uno mismo y su lugar dentro del gran flujo de energía cósmica. Las historias con las que nos alimentan crean una poderosa ilusión, una sugerencia hipnótica de que la muerte es el fracaso último, el final absoluto de la conciencia, el aterrador abismo hacia la nada o el sufrimiento eterno. Este pavor fabricado nos mantiene atados a lo mundano, obedientes a las autoridades externas que afirman tener las llaves de la salvación o la seguridad. Desalienta la exploración más allá de lo físico, inhibe la confianza en la intuición y nos impide reconocer la naturaleza sutil y continua de la conciencia ampero. Y si los arquitectos de este miedo han malinterpretado la verdad fundamental, y si la muerte no es el muro con el que chocamos al final del laberinto, sino simplemente una puerta, y si el abismo aterrador es simplemente el espacio entre respiraciones, magnificado, el miedo nos mantiene cautivos, cegándonos a la posibilidad de que la cesación de la forma física no sea una extinción, sino una transformación, un paso deliberado hacia un modo de ser diferente. Podría ser que el verdadero horror no resida en la muerte misma, sino en nunca entender realmente lo que la muerte es. Y si la muerte no es un final, entonces, ¿qué no o a dónde? Extimate, consider Alan Fenty. Al niño antes de que el mundo haya susurrado sus cuentos de advertencia. Observe el espíritu sin carga, fascinado por el escarabajo, despreocupado por su inevitable fin. ¿Dónde está el pavor inherente? El grito primal ante la cesación de la forma no está allí. El miedo a la muerte, amigo mío, es un idioma extranjero impuesto a nuestras almas, un concepto meticulosamente arraigado desde la cuna. Piense en las canciones de cuna, no solo las del sueño, sino las canciones sociales de advertencia, los cuentos de hadas donde la muerte es el arma definitiva del villano o el trágico destino del héroe, las parábolas tejidas en la doctrina religiosa, pintando vívidos tapices de condenación eterna o un juicio aterrador por no adherirse a las reglas creadas por los vivos, el flujo implacable de los medios, desde los ciclos de noticias que destacan la tragedia, hasta el entretenimiento que retrata la muerte como la conclusión más horrible imaginable. Estamos bañados en esta narrativa desde nuestros primeros momentos, condicionados a retroceder ante la sola idea de la no existencia, o peor aún, una existencia desagradable más allá del velo,
Este miedo fabricado contrasta fuertemente con los atisbos de sabiduría ancestral encontrados en diversas tradiciones, a menudo preservados de manera fragmentada o deliberadamente oscurecida. Mire a los antiguos egipcios, cuyos complejos rituales y textos, a veces lindando con lo que podría considerarse textos prohibidos por dogmas posteriores, representaban la muerte no como un fin, sino como un viaje, un paso a través de reinos específicos con pruebas y transformaciones, o las tradiciones chamánicas, viendo la muerte como una transición a otras dimensiones, una fase necesaria dentro del gran ciclo de energía cósmica. Incluso dentro de la tradición esotérica occidental, el estudio de los misterios ocultos a menudo revela una perspectiva diferente, sugiriendo que la conciencia perdura, simplemente despojándose de su recipiente físico. ¿Por qué esta divergencia? Porque una población inmersa en el terror de la muerte es menos probable que cuestione las estructuras de la vida, son más fácilmente manipulados por promesas de recompensa eterna o amenazas de castigo eterno. Este miedo se convierte en una formidable jaula, impidiendo la introspección profunda, el desafío del ego, el trabajo profundo de alquimia interior, necesario para el verdadero crecimiento. Ahoga el anhelo natural de iluminación espiritual, porque la iluminación espiritual a menudo requiere confrontar la naturaleza temporal de la forma física y abrazar la posibilidad de algo más allá. El miedo no se trata solo del dolor o la pérdida potencial, se trata de la pérdida de control. El cuerpo, los sentidos, el mundo conocido, la muerte promete despojar todo esto. Pero, ¿y si ese despojo no es pérdida, sino liberación? ¿Y si el miedo que hemos aprendido tan diligentemente es la cadena más pesada que llevamos, atándonos a las frecuencias más bajas, ensordeciéndonos al sutil zumbido de la existencia que vibra a través de todas las cosas vivas y moribundas? Y si el secreto último, el mayo ere, de los misterios ocultos, es que la muerte no es algo a lo que temer, sino algo que comprender. Y si comprender la muerte abre la puerta a estados superiores de conciencia, que es exactamente lo que despierta. Cuando el cuerpo duerme para siempre, quizás la pregunta no es qué despierta, sino dónde despierta. Si el cuerpo es simplemente un recipiente, un traje temporal para el viajero eterno, entonces la muerte no es una extinción, sino simplemente el despojo de la vestidura. Es el momento en que el viajero sale, listo para la siguiente etapa de su viaje. Esta es la perspectiva profunda que se encuentra en gran parte de la sabiduría ancestral, un conocimiento transmitido a través de las eras, a menudo escondido a simple vista o velado en simbolismo. Ve la muerte como una puerta, no un muro, una transición, no una finalidad. Considere las tradiciones antiguas. Los egipcios, en su intrincada comprensión del más allá, desarrollaron lo que ahora llamamos el libro de los muertos, traducido con mayo ere precisión, como el libro de la salida al día. No era una guía para morir, sino una guía para la conciencia que navegaba los reinos después de la muerte física. De manera similar, el libro tibetano de los muertos, el bardo, Do, describe un mapa detallado de la conciencia en transición, a través de varios estados, o bardos, después de que se abandona la forma física. Estos no son solo mitos, son cartografías sofisticadas de la existencia no física, preservadas dentro de los misterios ocultos de estas culturas, sugiriendo que la conciencia, sin la carga de la carne, continúa una experiencia palpable. Detallan pruebas, encuentros, luces y sonidos. Un viaje, no un fin en sí. La conciencia persiste. ¿A dónde va? ¿A qué reino entra? La sabiduría ancestral a menudo habla de planos sutiles, dimensiones superpuestas a la nuestra, vibrando a diferentes frecuencias. La conciencia, liberada de la densa forma física, resuena con estas vibraciones superiores, atraída quizás por su propia naturaleza, por el nivel de alquimia interior que logró durante la vida. Piénselo como cambiar de estación de radio. La radio no se destruye, pero su señal ahora está sintonizada a una frecuencia diferente, accediendo a una emisión diferente. Nuestros sentidos físicos están sintonizados a la estación de realidad física. La muerte resintoniza la conciencia a otras frecuencias, otras realidades, a algunos textos prohibidos. Esas escrituras suprimidas o mal interpretadas que susurran verdades ocultas profundizan aún más en la mecánica de esta transición. Hablan de cuerpos energéticos, formas luminosas que portan la esencia del individuo, capaces de navegar estos reinos sutiles. Estos textos, a menudo celosamente guardados o desestimados como fantasía, describen el proceso de separación de la forma física, la desorientación inicial y el subsiguiente viaje guiado por la propia luz u oscuridad del alma. Sugieren que las acciones, intenciones y estado interior acumulados desarrollados a través del proceso de alquimia interior influyen directamente en la claridad y dirección de esta navegación post-mortem.
esta transición no es un evento pasivo. La claridad de visión en estos estados intermedios, según la sabiduría antigua, está directamente relacionada con la iluminación espiritual alcanzada mientras está encarnado. Cuanto más se ha purificado el ser interior, confrontado el ego y comprendido la naturaleza de la realidad a través de la práctica espiritual y la autorreflexión, menos está atado a la ilusión y el miedo durante la transición. La muerte, desde esta perspectiva, se convierte en la prueba definitiva, el examen final para el cual la vida misma es la preparación. El miedo a la muerte, por lo tanto, no es simplemente un miedo a la cesación, sino quizás un pavor subconsciente a no estar preparado para el viaje que sigue. El conciencia, vibrante y consciente, atraviesa el velo, despojándose de la cáscara. Física, como una serpiente se despoja de su piel. Lo que queda es pura conciencia, una firma energética que interactúa directamente con el gran océano de energía cósmica que impregna toda la existencia. Pero, ¿qué significa esta interacción? ¿Se fusiona completamente? ¿Retiene la individualidad? ¿Qué determina la siguiente fase de esta danza eterna? Si la muerte es una puerta, ¿qué paisajes yacen más allá del umbral? ¿Y cómo elige el viajero su camino? ¿Y cómo influye la energía de una vida en el potencial de otra? Hablamos del cruce, el velo, el estado más allá del frágil recipiente del cuerpo. Ahora, volvamos nuestra mirada a la sombra proyectada por ese velo sobre este lado de la existencia. Considere, buscador, el profundo poder ejercido por la simple idea de la muerte. Es lo desconocido último, la rendición final, una perspectiva que ha acechado la psique humana desde los albores del tiempo. Pero, ¿y si este miedo primal, este pavor existencial, no es meramente una parte intrínseca de la condición humana, sino una herramienta cuidadosamente cultivada? ¿Y si los mismos sistemas que gobiernan nuestras vidas, los dogmas que moldean nuestro espíritu, las leyes que rigen nuestras acciones, las narrativas que definen nuestra cultura, están construidos, en parte, sobre el fértil terreno de este miedo? Los misterios ocultos no susurraban sobre temer a la muerte misma, sino sobre temer la manipulación nacida de ese miedo. Pincenello, instituciones religiosas que ofrecen consuelo, salvación y un mejor más allá a cambio de adhesión. Estructuras gubernamentales que enfatizan la seguridad y la protección contra amenazas, a menudo enmarcadas en términos de vida o muerte, para justificar el control y el sacrificio de libertades. Normas culturales que promueven la distracción, el consumo y un aferramiento desesperado a placeres transitorios como medio para evitar el aterrador silencio que yace más allá. Podría ser que este miedo omnipresente mantiene a la humanidad en un estado perpetuo de desarrollo detenido, enfocada en la mera supervivencia, en acumular lo efímero, en buscar validación externa para acallar el temblor interno de la mortalidad. Este enfoque incesante en el miedo, al fin impide la necesaria introspección, el trabajo profundo de autotransmutation requerido para la verdadera evolución. En cambio, esa energía se drena, disipada por la ansiedad, la distracción y la constante búsqueda de comodidades temporales diseñadas para enmascarar el pavor subyacente. La sabiduría ancestral, a menudo oscurecida o deliberadamente distorsionada, ofrecía caminos no para escapar de la muerte, sino para comprenderla, integrarla y, por lo tanto, trascender el miedo. Estos caminos, documentados en varios textos prohibidos o tradiciones marginadas, hablaban de la vida como preparación, no solo para vivir, sino para la transición consciente. Hablaban de iluminación espiritual como el estado en el que se disuelve la ilusión del yo separado, y con ella, el aguijón de la posible aniquilación, un ser que ha experimentado una alquimia interior significativa, purificando la escoria del ego y la ilusión, mira la perspectiva de la muerte no con terror, sino con curiosidad, quizás incluso anticipación, reconociéndola como una fase en la danza eterna de la energía cósmica. Pero si el objetivo no es la iluminación, sino el control, entonces fomentar y mantener este miedo es primordial. Es la correa más efectiva, manteniendo a las masas dóciles, predecibles y buscando, perpetuamente fuera de sí mismas, respuestas y salvación. Es una sutil jaula energética que restringe el flujo del potencial individual y el despertar colectivo. ¿Podrían los misterios ocultos estar revelando que el verdadero propósito de muchas estructuras sociales no es elevar una población temerosa, asegurando que sigan siendo tierra fértil para sistemas que extraen su atención, su energía, su propia esencia? Y si este es el caso, ¿quién orquesta esta gran manipulación y desde qué sombras tiran de los hilos de nuestros miedos más profundos? Sin embargo, en medio del tapiz cuidadosamente tejido de pavor fabricado, hay hilos que no encajan, anomalías que susurran de una realidad muy diferente a la que estamos condicionados a percibir. ¿Qué sucede cuando el velo del miedo cuidadosamente construido se desgarra momentánea y violentamente
no a través de la disciplina espiritual, sino a través del puro trauma del precipicio de la vida? Hablo del fenómeno conocido en la jerga moderna como la experiencia cercana a la muerte, a través de culturas, a través de edades. Independientemente del sistema de creencias, innumerables almas que tocan el umbral del más allá regresan con relatos sorprendentemente similares. Hablan de una separación de la envoltura física, una perspectiva extracorpórea que observa la forma descartada con curiosidad distante, luego, un viaje, a menudo a través de un túnel o vacío, que culmina en un encuentro con una luz abrumadora, y, no solo brilló, sino una luminiscencia consciente y sensible que irradia paz incondicional, amor ilimitado y profunda comprensión dentro de esta luz, o a veces precediéndola, se encuentran con seres, algunos lo reconocen como seres queridos, otros como figuras de profunda sabiduría o presencia radiante, guías quizás de las corrientes más profundas de la existencia. A menudo hay una revisión de la vida de uno, vista no a través de la lente del juicio, sino a través de la pura consecuencia de las acciones, el impacto de la energía intercambiada, y consistentemente, una sensación de regresar a casa, un profundo reconocimiento de pertenencia, de llegar finalmente a un lugar, de verdad y origen últimos. Son estas meramente tormentas electroquímicas en un cerebro moribundo, el último y desesperado destello de actividad neuronal, o podrían ser algo mucho más significativo, vislumbres, genuinos de los reinos descritos en la tradición antigua, y susurrados entre aquellos que están al tanto de los misterios ocultos. Los relatos resuenan profundamente con la sabiduría ancestral, encontrada en varias tradiciones, narrativas del viaje del alma después de la muerte, los encuentros con guías, el paso por estados intermedios, la fusión con la luz divina o cósmica. Textos como el libro de la salida al día egipcio o el bardo Zodol tibetano, a menudo descartados como rituales míticos, pueden releerse como mapas, guías simbólicas, para navegar paisajes no físicos sorprendentemente similares a los reportados en las ECM. ¿Podrían estos escritos antiguos, quizás textos prohibidos por poderes posteriores y consolidados, contener claves para interpretar estos fenómenos modernos? Considere la profunda sensación de paz, la ausencia de miedo, la abrumadora presencia de amor. Si este es el resultado común de la muerte, entonces el miedo inculcado durante milenios parece no solo injustificado sino activamente engañoso. ¿Podrían estos viajes espontáneos e involuntarios al umbral ser una forma de iluminación espiritual accidental? Una liberación momentánea de las restricciones egoicas y las limitaciones físicas que nos atan a la percepción de separación y vulnerabilidad. Quizás el estrés extremo desencadena una alquimia interior rápida, aunque temporal, que quema la escoria del miedo y la ilusión, permitiendo que la conciencia aprehenda su verdadera naturaleza. Su conexión con la vasta energía cósmica en estas experiencias sugieren que la conciencia podría no ser meramente un subproducto del cerebro, sino algo fundamental, que interactúa con la forma física, capaz de existir y percibir de forma independiente. La Sensation Devolver a casa implica un punto de origen no dentro del universo material tal como lo entendemos, sino en alguna realidad más profunda y no local. Si la conciencia sobrevive a la aparente muerte del cuerpo físico, si regresa a un estado de paz y amor, entonces la base misma del miedo a la muerte, la piedra angular de tanto control, comienza a desmoronarse. ¿Cuál es entonces la verdadera naturaleza de esta conciencia que aparentemente puede separarse, percibir y regresar, llevando ecos de otro estado del ser? Si no está limitada por lo físico, está limitada por algo que comprendamos actualmente, y si nuestra conciencia individual es solo una faceta de esta energía cósmica más grande, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la vida, la muerte y el propio tejido de la realidad? Las respuestas, quizás, no radican solo en sondear los momentos cercanos a la muerte, sino en comprender la verdadera naturaleza de la conciencia que los experimentan. Si la conciencia trasciende realmente el velo físico, ¿hacia dónde se aventura? ¿Qué reinos habita? Considere el concepto, tejido en la trama de la sabiduría ancestral, a través de innumerables culturas, del reino astral. No un lugar físico que se pueda señalar en un mapa, sino una capa vibracional de existencia, una dimensión sutil donde la conciencia, despojada de su denso recipiente material, continúa su viaje. Este es el lugar que muchas tradiciones describen como accesible a través de la meditación profunda, los sueños lúcidos, o en la fase de transición que llamamos muerte dentro de Heinu. Las enseñanzas antiguas susurran no de un estado monolítico, sino de capas sobre capas, niveles definidos, no por el juicio divino, sino por la propia frecuencia del alma. Imagínelo como sintonizar una radio, su estado actual del ser, moldeado por sus experiencias, sus miedos, sus amores, su comprensión
determina la frecuencia con la que resuena al desprenderse de la forma física. Este estado refleja la culminación de su alquimia interior durante la vida, el refinamiento o el estancamiento de su esencia espiritual. Estas capas no son destinos eternos, ni una recompensa o castigo final, sino más bien escuelas de experiencia, fases diseñadas para la continua evolución del alma. Un alma enredada en frecuencias más bajas, quizás atada por apegos no resueltos, miedos o ira, podría encontrarse en capas astrales más densas y pesadas. Por el contrario, un alma que ha logrado una mayor iluminación espiritual, habiéndose purificado a través de las pruebas de la vida, resuena con reinos superiores, más ligeros y expansivos, más cercanos a la fuente de energía cósmica. Esta perspectiva desafía el binario simplista del cielo y el infierno. Sugiere un proceso dinámico, una continuación del crecimiento y el aprendizaje más allá de lo físico. Piense en el viaje, descrito en ciertos textos gnósticos, o la elaborada cosmología del más allá egipcio, o incluso los estados bardo en el budismo tibetano, aunque presentados a través de diferentes lentes culturales y simbolismos. Deidades, pruebas, paisajes, a menudo comparten el principio subyacente. La experiencia post-mortem está profundamente influenciada por la conciencia cultivada durante la vida y es un estado de transición y progresión potencial. Algunos textos prohibidos, susurrados en voz baja, profundizan en la mecánica de navegar estos reinos, insinuando conocimiento olvidado sobre la arquitectura de la realidad. Más allá de lo mundano, el propio estado de su ser en este momento, los miedos a los que se aferra, el amor que encarna, la comprensión que busca, ¿no son estas las mismas energías que determinarán su resonancia en esa dimensión sutil? Si el astral es un reflejo de la frecuencia del alma, entonces, cultivar estados superiores de conciencia aquí, en lo físico, se convierte en la preparación definitiva para la transición. No se trata de creer en un destino fijo, sino de comprender que el viaje de la evolución, impulsado por la energía cósmica que fluye a través de todas las cosas, continúa. Que verdades sobre los misterios ocultos de la existencia se revelan solo cuando la conciencia puede percibir más allá de los confines de los sentidos físicos, libre para explorar estos paisajes vibracionales. Y si nuestro estado después de la muerte es meramente una continuación de nuestro estado durante la vida, ¿qué profundas implicaciones tiene esto para la forma en que elegimos vivir ahora mismo, en este momento? ¿Y cuál es la verdadera naturaleza de la energía que une estos reinos? Si el estado después de la transición no es más que un reflejo de la conciencia forjada en el crisol físico, ¿qué impulsa entonces a un alma a regresar voluntariamente a este reino denso? Reflexiones sobre esto. El ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, reflejado en el ritmo de las estaciones, las fases de la luna, el propio pulso del cosmos, no es una sentencia de prisión impuesta por una deidad enojada, sino a menudo una elección consciente. Un alma, contemplando su propio estado después de desprenderse de la envoltura física, reconoce sinfonías inacabadas, lecciones no aprendidas, reflejos de sí misma aún fragmentados. La sabiduría ancestral, codificada en mitos y tradiciones susurradas a través de milenios, habla no de juicio, sino de resonancia cósmica, de completitud energética en este mecanismo, a menudo mal entendido. Se conoce como karma, no una fuerza punitiva, sino la memoria impecable del universo, la ley de causa y efecto tejida en el tejido de la realidad, impulsada por la omnipresente energía cósmica. Cada pensamiento, palabra y acción crea una onda, una firma energética que eventualmente debe encontrar equilibrio. Imagine dejar caer una piedra en un estanque. Las ondas se extienden hacia afuera, regresando inevitablemente al punto de origen. El karma es este regreso, un bucle de retroalimentación cósmica que guía al alma hacia el equilibrio, impulsando la experiencia necesaria para la integración y el crecimiento. Es la fuerza que orquesta las lecciones presentadas en una vida, los desafíos que enfrenta, las conexiones que forma, todo diseñado para equilibrar los desequilibrios pasados y fomentar la evolución en el regreso a un cuerpo físico. El abrazo de las limitaciones terrenales se convierte en una oportunidad sin igual para la alquimia interior, dentro de los confines de carne y hueso, enfrentando las consecuencias tangibles de las elecciones energéticas. El alma puede refinarse de maneras imposibles, en dimensiones menos densas. Los misterios ocultos de la reencarnación no radican solo en la mecánica del renacimiento, sino en comprender la profunda inteligencia detrás del currículo del alma. ¿Por qué esta familia? ¿Por qué estas pruebas? ¿Por qué estas fortalezas y debilidades inherentes? Algunos textos prohibidos, deliberadamente oscurecidos o perdidos en el tiempo, insinuaban el consejo del alma, un proceso en el que se revisan las lecciones de vidas pasadas, y la trayectoria para la siguiente se elige colaborativamente, no como una carga, sino como la siguiente etapa en el ascenso hacia la iluminación espiritual.
Considere los antiguos textos indios, los Upanishads, que hablan del viaje del alma a través de ciclos, impulsado por el deseo y la acción, o fragmentos encontrados en evangelios gnósticos que sugieren que el alma puede quedar atrapada en ciclos hasta que obtiene la gnosis, el autoconocimiento. Estas pistas dispersas, fragmentos de un tapiz más grande, apuntan a una verdad universal: esta vida no es aleatoria. Su existencia actual, con todas sus imperfecciones y luchas percibidas, es precisamente el entorno que su alma eligió o acordó para aprender lecciones específicas, para integrar aspectos fragmentados de sí misma, para refinar su firma energética, a través de la acción y la experiencia. Empero, si nuestra vida actual es un aula elegida para el crecimiento de nuestra alma, guiada por la mano sutil del karma y el pulso de la energía cósmica, los eventos que experimentamos están realmente FAOs, o nuestra comprensión de este proceso, esta profunda sabiduría ancestral, nos otorga un grado de participación consciente, la capacidad de influir en las corrientes energéticas que dan forma a nuestro viaje, no solo en esta vida, sino MSAL. Y si el universo opera según leyes de causa y efecto tan intrincadas y elegantes, ¿qué principios olvidados rigen el propio tejido de la manifestación y cómo podría desentrañarlos, permitirnos tejer nuestro propio destino? Solo dentro del ciclo, sino quizás incluso trascendiéndolo. Y así, el viaje del alma se despliega, no como una marcha lineal, sino como una danza cíclica, cada vida un giro en una vasta rueda cósmica. Después de que el velo se levanta y se desprende la forma terrenal, llega una etapa de la que se habla en culturas y edades, a menudo velada en misterios ocultos. Es el proceso conocido como la revisión de vida. Imagine, si lo desea, no un juicio severo de alguna deidad distante, sino una experiencia intensamente personal e inmersiva. Usted no solo recuerda su vida, la revive, no solo sus acciones, sino sus psicos, sus vibraciones, su profundo impacto en cada alma que tocó. Cada rincón de la realidad que habitó. Aquí es donde se revela la verdadera naturaleza del karma, la elegante ley de causa y efecto tejida en el propio tejido de la energía cósmica, con una claridad impresionante. Usted siente la alegría que encendió, el dolor que causó inadvertidamente, los sutiles cambios en el ser de otro que resultaron de sus elecciones. Es un ejercicio de empatía última, una fusión completa con la perspectiva del otro, desmantelando la ilusión de separación que define la existencia terrenal. Esta revisión es el fuego alquímico que refina el alma, un paso vital en el proceso de alquimia interior. Permite a la conciencia integrar las lecciones aprendidas, comprender la intrincada red de interconexión y reconocer los patrones de pensamiento y acción que la impulsaron hacia la iluminación espiritual o la mantuvieron atada en vibraciones más densas. A las tradiciones antiguas insinúan esto. El libro tibetano de los muertos, el bardo de Dol, describe experiencias similares a esta revisión en el estado intermedio entre vidas. Una visión panorámica de las acciones pasadas de uno. Los relatos de experiencias cercanas a la muerte, sorprendentemente consistentes en diversos orígenes, con frecuencia presentan este revivir rápido y que lo abarca todo, a menudo acompañado por la conciencia de cómo las acciones propias afectaron a los demás. No se trata de culpa o castigo, es una confrontación profunda e inevitable con la verdad, vista no desde la perspectiva limitada del ego, sino desde la conciencia expansiva del alma. Es a través de esta comprensión sin barniz que el alma adquiere la sabiduría ancestral de su propio viaje. Empero, si esta revisión expone las consecuencias de nuestro pasado, ¿qué revela sobre las posibilidades perdidas? ¿El potencial no explotado? Muestran estas revisiones visionarias también caminos no tomados, elecciones evitadas, oportunidades de crecimiento o servicio que se dejaron pasar. Hay registros antiguos, quizás insinuados en textos prohibidos, que describen no solo la vida vivida, sino la miríada de realidades alternativas que se ramificaron a partir de coyunturas críticas. ¿Sirve esta revisión únicamente como un registro del pasado, o es también una clave para desentrañar aspectos olvidados de nuestro ser, habilidades latentes o conexiones con corrientes de energía cósmica que éramos demasiado densos para percibir en la forma física? La profundidad de esta experiencia va mucho más allá de la simple rememoración. Es una recalibración, una reintegración, una preparación para la siguiente fase. Prepara el escenario para que el alma determine su trayectoria continua, informada por esta nueva y visceral comprensión de su propia firma energética y su lugar dentro del gran diseño cósmico. Pero, ¿qué guía esta determinación? ¿Qué mapas olvidados o cartas celestes consulta el alma al contemplar el ascenso hacia una mayor era iluminación espiritual? Y hay fuerzas en juego, invisibles hasta este momento, que influyen en la naturaleza misma de las lecciones elegidas para el camino que se avecina. Fuerzas que dictan no solo a dónde vamos, sino en quién nos estamos convirtiendo. Y así, estando en este umbral, el alma
Habiendo presenciado el intrincado tapiz de la existencia desentrañado, el alma no simplemente vaga sin rumbo en la vasta extensión, es recibida, reconocida, tejida de nuevo en una constelación de energías. Affines. Aquí residen las presencias silenciosas, los arquitectos invisibles de nuestra progresión espiritual, los guías espirituales, los maestros del alma, los hilos perdurables de la familia del alma. Estos no son meros custodios celestiales, son ecos de parentesco antiguo, compañeros que han recorrido caminos paralelos a través de los grandes ciclos cósmicos, manteniendo dentro de su esencia una porción de la sabiduría ancestral que precede la memoria consciente. Su presencia no siempre es ruidosa o exigente en el reino físico. A menudo es una intuición sutil, una sincronicidad oportuna, una repentina perspicacia que se siente a la vez extraña y profundamente familiar. Son la mano suave en la espalda durante momentos de duda, el susurro de aliento al enfrentarse a obstáculos insuperables, la fuerza desafiante que nos empuja más allá de las limitaciones percibidas. Operan desde dimensiones más allá de nuestra percepción sensorial inmediata, navegando las corrientes sutiles de energía cósmica, influyendo en los eventos, no mediante manipulación, sino alineando posibilidades para nuestro mayor crecimiento. De acuerdo con el plano que el alma misma ayudó a diseñar antes de encarnar, que revelan los misterios ocultos sobre estos seres, las tradiciones antiguas, a través de culturas, hablan de espíritus ayudantes, protectores ancestrales, daimones personales, algunas enseñanzas esotéricas, quizás susurradas a través de fragmentos encontrados en textos prohibidos o codificadas en símbolos alquímicos, insinúan las complejas jerarquías y agrupaciones de estos guías, legiones de luz, consejos, de ancianos, o simplemente miembros queridos del propio linaje del alma que eligen permanecer en los planos no físicos para ayudar a aquellos que aún viajan a través de la materia densa. Su apoyo es crucial, no solo en la vida, guiándonos a través del laberinto de la experiencia humana y facilitando momentos de alquimia interior, la transformación de las limitaciones plumbias en oro espiritual, sino aún más en la revisión post-mortem. Actúan como facilitadores, intérpretes de la retroalimentación energética, ayudando al alma a procesar las profundas implicaciones de sus acciones y elecciones. Iluminan las lecciones aprendidas, o a menudo, las lecciones perdidas, siempre con la mirada puesta en la evolución última del alma y su ascenso hacia una mayor iluminación espiritual, a la familia del alma. Un concepto que resuena en muchos caminos espirituales, añade otra capa a este sistema de apoyo. Estos no están necesariamente unidos por lazos biológicos, sino por frecuencias energéticas compartidas, objetivos evolutivos comunes y contratos forjados en reinos más allá del tiempo. Encarnan juntos en diversas configuraciones, padres, hermanos, amigos, amantes, incluso adversarios, proporcionando los desafíos y el apoyo precisos necesarios para el crecimiento mutuo. En Low No Physical, esta unidad familiar se reúne, ofreciendo consuelo, consejo y sabiduría compartida mientras el alma contempla su trayectoria futura, pero su guía no es una dictadura benevolente. El alma conserva su soberanía, su libre albedrío. Los guías y la familia ofrecen perspectivas obtenidas de su vasta experiencia, iluminando caminos potenciales y sus probables consecuencias. Pero la elección final de lecciones, desafíos y compromisos kármicos para el próximo ciclo recae en el alma misma, informada por la revisión reciente y la profunda sabiduría ancestral, ahora completamente integrada. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta más profunda. Si los guías y la familia del alma existen para apoyar nuestro viaje y nuestras elecciones, ¿de dónde reciben ellos sus directivas? ¿Qué arquitectura superior, qué principios cósmicos dictan la estructura misma de estos grupos de almas, la naturaleza de las lecciones presentadas y los patios de recreo energéticos en los que se desarrollan estos dramas de crecimiento? ¿Qué claves olvidadas rigen el propio tejido de los reinos no físicos y el paso del alma a través de ellos? Quizás estas estructuras, estas familias y guías cósmicos no son solo sistemas para nosotros, sino aspectos de una inteligencia más vasta de la que todos somos partes integrales. Considere esto: si el alma elige su camino y los guías ofrecen consejo, ¿quién guía a los guías? Deje sus pensamientos a continuación. Comparta este video si le ha resonado y suscríbase para más viajes a lo desconocido. Y para una mirada más profunda al verdadero poder del alma, vea este video recomendado a continuación. El misterio se profundiza